que saltan a la luz pública y después uno se pregunta, ¿y qué pasa con esos delitos Claro. electorales? ¿Verdad? ¿Cuáles son efectivamente? ¿Cuál es el ¿Cuáles proceso son? para ¿Qué penas denunciarlo? pueden tener si es que tienen penas o Los castigos? pasos para denunciarlo. Los pasos para poder llegar a identificar, denunciar y que esto tenga una Pero persecución. a ver si hay alguno penal. que fue penado por algo, por algún delito. Hay que recordar, yo no, Habrá que yo- ver la estadística, Yo yo no la me verdad que acuerdo no. estadísticamente, la verdad no. Que nos pueden dar datos, pero también yo creo para de algún modo alertar al ciudadano que esté prevenido de que ciertas acciones que pueda haber configuran un delito y que tiene una forma de reclamar eso, por lo menos hacer la denuncia. Bueno, y la Fiscalía hoy anunció ya que va a tener un centro de monitoreo también a propósito para Al ir mediodía. captando, ¿cómo? Al mediodía fue eso. A este mediodía exactamente, para captar un poco esas denuncias y hacer el monitoreo de todo el proceso electoral. Está con nosotros Giovanni Grisetti también justamente de este sistema de monitoreo de la Fiscalía. ¿Cómo estás, Giovanni? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente el centro de monitoreo que estará a cargo de concentrar los reportes o indicios sobre la supuesta comisión de hechos punibles que se pudieran suceder ese día domingo, está habilitado desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas en la sede de la Fiscalía General del Estado, en el segundo piso, salón auditorio. Pero a nivel país también la Dirección de Denuncias y también con las distintas oficinas y fiscalías se han movilizado alrededor de casi 1000 funcionarios fiscales, entre 500 funcionarios aproximadamente de la Oficina de Denuncias de los distintos puntos del país, más los fiscales, que son casi 100 aproximadamente, fiscales penales ordinarios, más 20 fiscales electorales, más algunos cuantos fiscales electorales también divididos por departamento. Entonces hace que ellos junto con sus propios funcionarios también estén movilizados. Por eso es que abarca una gran cantidad de presencia de funcionarios de la Fiscalía que estarían también participando de distintos puntos del país, ya sea entre su Fiscalía o intervenciones que se pudieran suceder o que ameriten la intervención de un fiscal, ya sea electoral, penal o penal ordinario. Ahora, Giovanni, ¿cuál va a ser el sistema del trabajo? La gente va a tener que, como se dice habitualmente, apersonarse para hacer sus denuncias. ¿Va a haber un número, un sistema telefónico también de denuncias? ¿Cómo va a actuar el centro de monitoreo? Sí, hemos proporcionado aproximadamente casi 6 números, líneas gratuitas, líneas de teléfonos celulares, en teléfonos de línea baja, que está también en la página del Ministerio Público. También he dejado un spot a la productora. También la gente puede decir por teléfono, puede personarse a una comisaría, a una fiscalía, a un fiscal que esté presente eventualmente, o a cualquier autoridad policial que esté en la zona. Ellos estarían comunicando al centro de monitoreo, de ahí estaríamos analizando, está el Departamento de Asesoría Jurídica, el Departamento de Análisis Jurídico de la Fiscalía General del Estado y de la Oficina de Denuncia, que estarían cotejando a través de planilla cuáles son los reportes que se están sucediendo. Porque a veces también la ciudadanía de repente ve algo anormal y piensa que es un delito cuando en realidad es algo anormal nada más o es una falta. Entonces estaríamos discriminando otra vez si va a ser convocado el fiscal electoral o va a ser convocado el fiscal penal electoral, o se trata de un delito común que también estaría sucediendo pero no está afectado por las normas electorales, pero debe intervenir un fiscal penal ordinario. O sea, se va a ir derivando, digamos, y canalizando la denuncia. Así mismo, y también por lugar del hecho. Ah, ok. También por la zona Así mismo. Está con nosotros Rodrigo Estigarribia, que es agente fiscal. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por ¿Qué tal? acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias, doctor, por la invitación. ¿Vos sos fiscal electoral o sos, en realidad para esta ocasión estás en la actividad? Yo soy fiscal especializado en delitos electorales, o sea, todo lo que tenga que ver con delitos electorales. Tengo también otras unidades especializadas, ¿verdad? Pero ahora, como es el tema de los delitos estás electorales, convocado, digamos. claro, estoy con la cuestión de los delitos electorales. ¿Qué tipo a ver, cómo definir la cuestión de delito electoral primeramente, verdad? ¿Y qué tipo de delitos electorales se cometen en días como estos y son los más habituales de denuncia? Sí, la Fiscalía General del Estado inició una campaña hace unas semanas, de la campaña de No Vendas tu Cédula, para hacerlo de una manera sencilla de que entienda. O sea que, por ejemplo, el hecho de vender la cédula es un delito establecido dentro del Código Penal. Quien ofrece y quien recibe. Claro, esas son las dos formas, tanto el que ofrece como la persona que recibe, ¿verdad? El dinero o un beneficio a cambio de su voto, ¿verdad? Que sería el soborno, que ya sería en términos jurídicos, dentro de lo que está establecido en el Código Penal. También el Código Electoral, que como es una ley especial del 96, tiene entre sus normativas tipos penales, o sea, delitos electorales, como por ejemplo cuando una persona tiene
varios documentos de identidad en su poder, que también es un delito electoral. Es importante hacer esta distinción para que la ciudadanía entienda, porque existen los delitos electorales, como dijiste, y también las faltas electorales. Al entrar a las faltas electorales, ahí la competencia que va a estar coordinada acá por el Centro de Monitoreo es de un fiscal electoral, porque el sumario administrativo de las faltas electorales se hace ¿dónde? En la justicia electoral. Por ejemplo, una falta electoral sería que una persona entre ebria a un local de votaciones, ¿verdad? En este caso es importante recalcar que la máxima autoridad dentro de las elecciones son los miembros de mesa. Sí. Los miembros de mesa, al momento de verificar o percibir que hay eventualmente una falta electoral, inmediatamente comunican y pueden ordenar a la fuerza pública que actúe inmediatamente. O sea, tienen esa potestad los miembros de mesa, como son las máximas autoridades ese día de las elecciones. Vamos a tener que comenzar, muchachos, a dibujar un poco la cuestión entre delitos y faltas electorales para poder ir sabiendo la gravedad de cada situación. Voy con Felipe, después con la doctora Mariana y después con Pedro. Justamente porque habíamos hablado en algún momento acá del tema sobre todo el tema de pintatas y tipo de cuestiones antes del plazo. Y había como ese mismo debate que planteaba recién que tiene que ver con el tema personalmente, había mucho desconocimiento cuando decíamos, ¿dónde tiene que radicar? ¿Es la justicia electoral la que está fallando o es la fiscalía electoral? O sea, ¿dónde tiene la falla en el tema de, por ejemplo, publicidad electoral fuera de plazo? El tema de la publicidad fuera de plazo, ¿verdad? O sea, que la parte de la propaganda está establecido también como una falta. Es una falta y tiene que intervenir la Fiscalía Electoral, ¿verdad? A través del juzgado electoral. Pero hay una cuestión, claro, hay una cuestión que, la cuestión de la propaganda electoral, que es diferente a lo que es propaganda política, ¿verdad? La propaganda electoral también tiene que estar reglamentado en cada una de las municipalidades. Por ejemplo, el tema de las pintadas en los murales. O sea, que es la municipalidad que la propia ley establece que cada municipalidad deberá reglamentar y a través de su juzgado de falta hacer el sumario que corresponda. O sea, también la municipalidad tiene competencia en el tema específicamente de lo que es la propaganda electoral. Pero todo vía pública, digamos. Claro, todo lo que es vía pública, o sea, todo lo que está en la vía pública está a cargo, es competencia de la municipalidad. Yo quiero, para hacerlo más práctico, si es que es posible, cuando hay un cartel que está exhibido, que todos lo vemos, fuera del plazo o antes del plazo, ¿quién tendría que haber sancionado o tomado esa iniciativa? En realidad, que esté el cartel ahí, o sea que la falta sería que hagan una publicidad electoral. Claro, que sea una publicidad electoral. Claro, en todo caso, la autoridad que corresponda, al culminar el plazo, tuvo que haber quitado... ¿Cuál es la autoridad que corresponde? Es mi pregunta. La municipalidad. O sea, no es la Fiscalía Electoral. No, la Fiscalía Electoral. Lo que pasa es que la competencia de la Fiscalía, para ser preciso, es investigar ciertos hechos, ¿verdad? Cuando hay faltas electorales, ¿verdad? O delitos electorales. La persona, la autoridad que se encarga de juzgar es, en el caso de las faltas municipales, el juzgado de falta. Entonces, la violación, o sea, una propaganda electoral viola solamente una norma municipal y no el Código Electoral. No, viola el Código Electoral también. Lo que digo es que la falta electoral está dentro del Código Electoral. La regulación, por ejemplo, del tamaño de los carteles, toda esa regulación tiene que ser una reglamentación administrativa de la municipalidad. Lo que le hayan permitido levantar el cartel es competencia de la municipalidad y que eso se baje también es competencia. Claro, y si es que hay una propaganda extemporánea ya es una falta electoral. Y eso sí, ahí sí debería. Claro, la Fiscalía es la que representa a la sociedad en este caso, pero ante el órgano competente que es el juzgado electoral. Y ojo, Toto, perdón nomás, para profundizar un poquito, que ahí tenés lo que nos manifestaba justamente la diferencia. Pues una cosa es votar lista tal, y otra cosa es inscribirte en el padrón para votar. Y ya está con la foto del candidato. Claro, son trucos que los perros hacen, ¿verdad? Como claro, ya está la caja instalada. Claro, es el chuleo que se hace, claro. ¿verdad? Pero también trucos que hacen porque tenemos ahí un pasapelota entre la Fiscalía y el juzgado, porque cualquiera identifica que eso es campaña, claro. Pero sin ninguna duda, se hace. Ahora, lo que entiendo lo que dice Rodrigo, también una realidad, Toto, ahí. La Fiscalía Electoral puede investigar la situación, pero finalmente el que dice o bajen ese cartel o saquen el cartel es el municipio. Claro. No la Fiscalía. También una realidad, no puede decir saquen eso. Sin justificar ni nada, hay una realidad que es que si vos esos espacios, te lo digo yo desde mi posición, si vos no compras esos espacios con tiempo, después no tenés más lugar. Claro, no, obvio. O sea, sí. podés poner una tela blanca si querés. O sea, no sé, un espacio en blanco si querés para no hacer publicidad. Pero es cierto, llega el momento y después los precios se disparan muchísimo, ¿verdad? Pero en realidad es el tema ese de votar listador, lo que a los muchachos les cuesta un poco esperar, ¿verdad? Claro, el votar tal... A ver, Mariana...
Sí. ¿Tomamos como pregunta lo de Mariano o no? Sí, por favor, no, suyo. no, Sí. no. Eso es la técnica de Pedro, era la acotación. Pues yo estoy calladito. No dije No, yo nada. que estoy implementando tú. Ah, bueno. Igual, en este caso la pregunta sería muy breve porque tiene que ver con eso nomás. Para mí es muy confuso esto. O sea, parece que este le toca al otro, el otro. Sí. Entonces nosotros todo el día nos vemos invadidos por esa, por ejemplo, publicidad electoral. No, ¿cómo se puede mejorar eso? Porque realmente la publicidad si no va a seguir. No sé si ustedes hay que cambiar el código electoral, hay que cambiar la ordenanza. ¿Qué se puede hacer para que no haya yo entiendo, y para mí es un pasapelotas nada más, y finalmente los carteles siguen ahí, no porque él, no porque le toca al otro, no porque él tiene que bajar, no porque a mí me toca esto, y finalmente todos los candidatos hacen publicidad fuera de tiempo. Y la solución es que cada organismo del Estado cumpla su función. O sea, que esa es la solución de acuerdo a lo que está establecido ahora. O sea, ahora no Porque cumple hablar de ni la cambiar fiscalía, sería ya para el futuro lo que ni la tenemos. Ahora que municipalidad. cada una de las instituciones cumplan el rol que tienen que desempeñar. Las municipalidades, en este caso, para regular las cuestiones de las propagandas, la Fiscalía Electoral, en este caso, iniciar las investigaciones y el juzgado resolver cuando es una falta administrativa. O sea que la única solución es que cada uno tome su rol dentro de lo que está establecido en la ley. O sea que entiendo la situación de que se tiran la pelota según lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero la solución es que cada uno tome su rol dentro de lo que le corresponde. Para mí Sí. una acotación más sobre cortita, pues estamos muy al corte parece. Yo quiero saber si en otros países se da ese tema de que hay como una fiscalía interna, digamos, dentro del TSJE o su similar en otros países, y también tenés agentes fiscales dentro de la fiscalía que manejan el tema Ordinaria. electoral. Porque ahí para mí uno de los principios es que chocan, la gente medio se pierde, ¿verdad? ¿Se da eso en otros países? La verdad que no tengo conocimiento cómo se realiza en otros países las cuestiones Porque en de otros la países cuestión donde yo sé es toda administrativa. la autoridad electoral. Y ahí Claro. tenés fiscales, tenés Claro, jueces, ahí tenés. lo que pasa es que esa cuestión depende también de la constitución del Estado. O sea que la por eso. Constitución Nacional, en la parte orgánica, habla de cómo está constituido el Estado y también tenemos leyes específicas. Y cada país tiene una forma diferente de estar constituido, ¿verdad? O sea que hablar así en casos específicos, no podemos compararnos con Estados Unidos o con Brasil porque tienen una organización de Estado diferente, ¿verdad? No, Una cuestión ya constitucional y multiplican legal. las funciones para diferentes instancias, ¿verdad? O estamentos. Yo y esto es una postura personal mía, de una interpretación que yo tengo de la situación nomás, ¿verdad? La molestia que nos causa a nosotros que el cartel está, ¿verdad? A A la la vuelta vista de la de pausa vamos a hablar de todos, otras claro. cosas, pero porque nos centramos nomás en la publicidad, ¿verdad? La molestia nuestra es que el cartel está ahí. La fiscalía, y si quieren en términos corrientes, va, toma una foto, toma la evidencia, quién pagó quién, y puede ir al juzgado. Ese cartel se tiene que bajar ya, por una orden municipal y no esperar una sentencia a un juez. La sentencia va a dar alguna multa o algo para la persona que puso el cartel ahí. Tipo una medida cautelar. El municipio es el que y se queda ahí. Bueno, sin contar que muchos de los concejales que deberían ahí estar también. regulando son Están en la candidatos. foto. Y sí, Pues sí, son los que parte. están en la foto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa. Pedro, a la vuelta me puedo comprometer contigo. Dale. ¿Sí? Vas a hacer una pregunta, porque si no, Pedro se enoja y se va a almorzar a otro país. Vamos Sí, a la abrazo pausa. a Johnny y se va. Bueno, estamos volviendo. Pedro, yo estoy comprometido contigo hasta el Muchas fin de gracias. mis días. No, después del despliegue de... Bueno, no tanto, pero estoy comprometido. Bueno, después del despliegue de tecnicismo acá al fiscal, uno saca la conclusión, bueno, está hecho esto para que sea así. O sea, Así es. es la conclusión que llegamos porque tenemos más de 25 años de transición y todas las elecciones exactamente la misma discusión. Se enreda la- para que no se pueda luego Se hacer. enreda para que no se pueda. Ahora, Giovanni, Sí. estaba mirando, estaba escuchando tu explicación de toda la estructura que va a estar ahí a cargo del centro de monitoreo, el fiscal electoral, el fiscal penal electoral, es muchas fiscalías. La consulta es si estadísticamente, y después a lo largo de este cuarto de siglo, por lo menos que estamos en esta transición, y hubo casos bastante publicitados, alguien finalmente pagó su pena, digamos, Sí, por un justamente, delito electoral. sí, justamente estuve verificando los antecedentes Mm. y saltan denuncias que fueron Sí. investigadas. Ahora, quedé en que me respondan si hay antecedentes de sentencia. Lo que sí, a través de la prensa, lo que pude informarme justamente que había salidas alternativas, teniendo en cuenta que
los marcos penales de los delitos penales electorales son tan bajos, entonces permite la salida alternativa de un criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente el imputado y por cuestiones procesales terminan optando por una salida procesal. Claro. Entonces, condena propiamente dicha, por decirle prisión, no. No. Disculpa, Toto. Ahora, una vez que, bueno, se llega y el acusado viene y opta por eso, a foja cero, vuelve a foja cero, digamos, su situación. Sí, O sea, porque le permite los próximos comicios Volver a cometer el mandarse la mismo. misma carga. Por eso, Claro. a eso voy, ¿no? A eso voy. Sí. Porque, en fin, justamente la ley procesal establece que si se dieran las salidas alternativas, que está en el artículo 25, ya sea criterio de oportunidad o suspensión condicional, es lo mismo que hubieran tenido un sobreseimiento definitivo, con el alcance y beneficio que conlleva el sobreseimiento definitivo, que es el buen nombre y no le puede quedar antecedente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí quedaría como decir, como si nada pasó. ahí está. Ah, foja cero. Simplemente Sí. eso. Estoy con Felipe, por favor, Mariana, te pido. Por Mirando nada. una cara adelante. No, por favor. Con Giovanni, la única que Ah, tiene de todas formas. también. sí, ¿qué hace? Así está, de 40 años. Giovanni, ¿qué van a hacer ustedes el domingo específicamente? ¿Cuáles son los servicios que van a dar? ¿La gente puede llamar? ¿Cuáles son las dudas que puede tener la gente para plantear la forma de comunicarse? ¿Qué van a hacer el trabajo específicamente ahí? Sí. ¿Cuál es su soporte que le van a dar? Sí, cada información que vamos a ir colectando, vamos a analizar, estudiar y evaluar con el equipo jurídico que van a estar apostados en el centro de monitoreo. Eventualmente, si constatamos la comisión de un hecho punible, obviamente estaríamos articulando los mecanismos, ya sea vía Policía Nacional o Policía Municipal de Tránsito, fiscalías locales o fiscal electoral o fiscal penal electoral. Dependiendo del caso, vamos a ir articulando los mecanismos. Pero ¿cómo van a recaudar la información? Que es lo principal. Habilitamos en redes sociales, el Twitter, el Facebook de la Fiscalía, en líneas telefónicas, líneas celulares, Prensa. la presencia de la persona misma que desea realizar la denuncia, a través de los medios de comunicación, porque también en nuestro centro de monitoreo van a estar representantes de distintos medios periodísticos que van a estar seguramente luego ya mencionando, como fue en las elecciones, que decían acá hay una persona que está denunciando tal cosa. Y actuando oficio, digamos, ustedes ahí. Estaríamos obviamente analizando evalúa? inmediatamente cuál es el hecho que está ocurriendo, porque también se da el caso que también empiezan a hacer denuncias falsas. Entonces tenemos que tratar de depurar un poco y filtrar, que no sea una cuestión de llamar la atención o utilizar el tema del andamiaje judicial para tratar de sacar rédito político. Entonces es toda una maniobra que vamos a tener que estar ahí lidiando, analizando y cotejando para no estar también haciendo uso de todos nuestros recursos en forma inidónea. Mariana, ahora sí. Puntualmente, digamos, para ver el tema del delito y de la falta, yo me quedo con esta idea de que es muy difícil que se cumpla. ¿Quiénes son en esa lista de antecedentes, quiénes son, no los nombres, pero cuál es el tipo de candidatos que son normalmente imputados? ¿Son así esos menos conocidos o hay así candidatos hacia presidentes, senadores? A mí me da la impresión de que siempre los que están de algún modo es como que están ahí un poco más abajito en la lista, no son tan conocidos, toman nomás su sobreseguimiento, o sea, es como que realmente no hay un efecto disuasivo con una sentencia, como que digan, bueno, yo no voy a violar la ley electoral. Hablábamos de la multa, cuesta 7 millones, violar la ley es re barato, o sea, sale muy barato violar la ley, entonces no sé cuál es el tipo de candidato que realmente en algún momento tuvo alguna condena, ¿verdad? Bueno, en o una realidad, sanción en realidad. para entrar a números y que son oficiales, ¿verdad? En el 2015, en las municipales, las generales de las municipalidades, se recibieron 96 denuncias en todo el país. ¿Qué refleja estas 96 denuncias? Que en realidad existe un alto acatamiento a las normas electorales. Lo O demás una baja es, claro, lo demás es el según participación para dicen, denunciar. acá pasa tal cosa, circunstancias que no llega oficialmente al Estado o al Ministerio Público en este caso. Ustedes también como periodistas en elecciones anteriores, por la experiencia que tienen, normalmente terminan la jornada y dicen que no hubo ningún tipo de sobresaltos, ¿verdad? Sí. Y los números dicen que existe un alto acatamiento a las normas electorales. Este dato de 96 denuncias incluyen las denuncias hechos que no fueron punibles, por ejemplo. O sea, cuestiones que no Faltas. fueron delitos, por ejemplo, que fue una falta. Una persona estaba ebria y llamó, hizo la denuncia, se intervino
y se determinó que es una falta, no es un delito. O sea que el 96, ese dato del 96 disminuye también. Y esto es lo que representa, y estos son datos oficiales. Mi explicación en este sentido es que hay mucho del según dicen, ¿verdad? Y actualmente el 40% de la población en realidad es menor a 35 años. Y yo creo que los jóvenes también ya tenemos una mejor formación en ese sentido de hacer uso de nuestros derechos y conocer cuáles son los delitos. Sobre ese punto, perdón, Toto, sobre ese punto, en el día que hay muchísimo estrés y mucha tensión en todo el ambiente, digamos, en todo el país, recabar una prueba técnicamente para que eso sirva. Por ejemplo, el famoso, ese que acá está el video, yo le grabé haciendo tal cosa, no sé, ¿verdad? Y eso es efectivamente sin tener la autorización de la fiscalía. Yo hice el video todo, bueno, ya pedí a la fiscalía para pedir o a un juez. ¿Ese video sirve, por ejemplo, o no? Claro, o sea que justamente la Fiscalía General implementa este sistema del centro de monitoreo para que el Ministerio Público actúe inmediatamente, ¿verdad?, en cualquier lugar del país, en cualquier ciudad o en cualquier localidad para recabar ese elemento de prueba inmediatamente. O sea, pero Sí. vale como prueba, digamos. Sí, claro que vale porque es un lugar público que se está filmando. Es lo mismo que una cámara de circuito cerrado que esté en la calle. Vamos a decir, es el mismo valor para irte hacia un ejemplo del día a día. Para la Claro que investigación. Claro, y con todo, accidentes, Ah, esas ya. cosas. toda esta cantidad de personas, que hablamos más de 1000 personas, es justamente para que la ciudadanía no se preocupe con el tema jurídico de esto es delito, esto es falta, sino que justamente se arma esta estructura y dentro de la Fiscalía ya se va a hacer ese análisis jurídico y llegar a los canales correspondientes y recurrir a la autoridad que corresponde, ya sea policía o municipio. Toda la estructura Lo ya que se quería firma. hacer, perdón, Rodrigo. Lo que quería hacer una distinción es solamente que no hay que decir que tiene que ser una prueba propiamente dicha, sino que el indicio como tal tiene que tener un pequeño estándar nomás de validez para que nosotros podamos decir, bueno, esto ya es suficiente para poder ya accionar con una constitución, verificación o lo que sea. No precisamente una prueba ya, como suelen decir, prueba propiamente dicho, porque eso se produce recién en un juicio oral y público. Por eso va a ser reportes de indicios. Entonces tenemos indicios de un X hecho punible, ya empezamos ya a evaluar. Porque eso normalmente da mucho de los medios mismos. No está la prueba, ahí está el video. ¿Qué hacen? Video, ¿Qué claro. pasa? No actúa la fiscalía, te dicen. ¿Verdad? Rodrigo, por favor, adelante. ahora, ¿cuáles son el delito y falta? Por ejemplo, recuerdo la grabación, ya que estamos hablando de grabación, lo del senador Velar, por ejemplo. Estaba negociando, ¿no? Tuvo su sanción. Eso es un delito. ¿Y cuál es la pena que tiene ese delito, por ejemplo? Los delitos electorales Sí. son lo que tienen sanciones y la pena máxima ¿Cuál es de 5 años. 5 años. O sea que todos los delitos, o sea, el marco penal de delitos es de Delito. hasta 5 años. Sí. Superando esos... Del catálogo de delitos del Código Penal, que es aproximadamente 10, uno solo tiene pena de hasta 2 años. Después Ya. los demás hasta 5 años. Es por eso que, como dijo el colega, se suelen aplicar salidas alternativas porque la ley procesal lo autoriza. Claro, claro, claro. Y en relación con las faltas, como le dije, el tema de una persona que está ebria, Sí. la Algo más prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, todas esas cuestiones son faltas no que se tienen puede- sanciones monetarias. Perdón, no se puede replantear de algún modo, porque yo creo que el interés de un candidato no es luego ni la multa, porque la sanción no es no volver a candidatarse. O sea, que tenga una prohibición de volver a candidatarse a un cargo electivo por X años, es decir, también Sí, sí. es como que no, o sea, el candidato lo que busca, si quiere ser candidato, es eso, o sea, tampoco se busca como que realmente tenga un impacto en aquel que es interesado, digamos. Sí, justamente eso es una decisión del legislador, que dijeron, Sí. bueno, vamos a adoptar este sistema. Faltas electorales para cuestiones leves. Entonces, una cuestiones administrativas, cosas como preventivas en realidad. Sí. La persona que se acerca con estado de embriaguez o vendiendo cerveza por la localidad, teniendo un PC ahí cerca, Claro. por decirlo así. Entonces, faltas serían eso. A medida que uno va agravando una conducta, ya sea ya estando en estado de embriaguez, ya empieza a atajar a la gente, a inducir al voto, entonces va elevando cada vez más su conducta a estados más graves. Y el legislador dijo, no, si la persona ya va cometiendo determinadas conductas, superando ya esta valla, entonces vamos a hacer ya que sea delito. A partir de ahí, entonces, pena privativa de libertad. Por debajo de eso, casos leves, faltas, multas. Entonces, no es todos los delitos electorales, es multas de 100 jornales mínimos, de acuerdo a cada caso.
Entonces está dividido prácticamente en dos fases, partes preventivas o de riesgo, que es para evitar justamente que no haya delitos. Entonces ya con faltas electorales de alguna manera el legislador quiso ya actuar para evitar que se consuma un hecho más grave. Entonces en esa es la secuencia de gravedad que el ¿Ustedes legislador consideran que no sería decidió. necesaria una modificación en ese Y sentido? habría que hacer entonces un estudio político-criminal, Pero social. le pregunto, ustedes son los fiscales electorales, o sea, están en el día a día, pero Espe- eso a lo mejor no es sobre, adecuado. sobre el La punto opinión hay de que, ustedes, hay que en todo tener en caso. cuenta también que el Código Electoral es del año 96. Mi pregunta fiscal es Sí, muy no, sencilla, digamos, ¿les pero parece ju- que sería indicado o no nomás? No, No claro digo que ustedes van a cambiar. hay que modificar, siempre se va adaptando, o sea que las normas deben adaptarse a a las situaciones. Por ejemplo, a lo que hoy que es el 96, por ejemplo, las cuestiones de las redes sociales en el 96 no existían, Sí. ¿verdad? Por eso es que hoy el año. El Código Penal es el 97, ¿verdad? El Código Electoral es anterior, o sea que obviamente que habría que hacer una modificación y adaptar ya al nuevo sistema, porque el Paraguay tiene un sistema moderno, un sistema penal moderno, ¿verdad? Muy avanzado. Y el Código Electoral debe adecuarse la también Cámara de al Diputados- sistema penal. Pero es una cuestión justamente, como O dice sea que cualidad la- de voluntad. Las cámaras de diputados y senadores son en realidad cámaras de candidatos. ¿De Claro. quién va a modificar eso? Rodrigo, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tratamiento con las redes sociales para este fin de semana, por ejemplo? Y no O sea, está no están previ- reguladas, no puedes, no está prevista en no está la, prevista, en la ¿no? legislación No se electoral. puede ir a hablar, decir... Depende, ¿sí? depende también de cada No, caso. claro, no vas a Claro, ir porque con- si es que yo por Facebook le digo a alguien, che, anda a votarle a alguien y te voy a pagar 100.000, puede ser un cohecho, por ejemplo. Claro, O eso sea que sí. depende de cada circunstancia Claro, por eso es fáctica. más que el medio Claro. donde se dice, también Claro. el Ya, hecho es un mismo, delito, ¿no? claro. Claro, es un obvio. delito. O sea que no es que por medios redes Hay sociales una no puede impunidad, cometer. por decirlo así. No, es que es impune, Sí. depende del hecho en Depende, sí. sí. Ya, entiendo. Ahora, la polémica en estos días estaba sobre el uso del teléfono celular, por ejemplo, y hay una modificación del código sobre la utilización de ciertos artículos o no. En realidad hay una reglamentación. Lo que se prohíbe es obviamente que a una persona por un derecho fundamental que es el de la comunicación no podés privarle de su aparato telefónico. La prohibición está en el sentido de que no utilice el celular al momento de emitir el voto, que son aproximadamente un minuto. Ese un minuto la persona no puede estar llamando, no puede sacar fotografía y se van a poner carteles en cada mesa haciendo alusión a la prohibición de la utilización de los aparatos celulares, porque el medio, como estábamos hablando, podría ser el aparato celular para la comisión de algún delito electoral, ¿verdad? O sea que Pero en la práctica es casi imposible. Y vos Porque sabés que- justamente el cuarto oscuro es el lugar de intimidad donde nadie puede ni siquiera mirar cuando alguien está sufragando. Y aparte ¿verdad? O sea, tenés es- todo ahí, perdón, voy a opinar Sí. nomás, ahí tenés un tema de presunción de inocencia. Uno presume su inocencia. Uno podés, bajo el hecho de tener celular, decir, es lo mismo que te digan, no, vos estás manejando un auto, te voy a sacar tu auto porque a lo mejor te accidentas. No, pero sobre o todo chocas. es que si vos tenés el teléfono y entras Pero al es cuarto tuyo. oscuro, ¿quién puede saber si estás, o sea, quién podría mirar si estás utilizando o no cuando en realidad ese lugar tiene que estar bloqueado de la presencia de un tercero? Sobre todo para mí pasa por la ¿Verdad? presunción de inocencia. Sí, claro, también la presunción Porque si no de te pero- puedo sacar el teléfono por si acaso que vos vayas No, a cometer un eso- delito. eso para Tenés mí que, es- tengo que pillarte, digamos, tenés que infragante. estar no sé. usando, tenés que ¿Sabes estar qué? ahí. Claro. ¿Te puedo decir algo? A ver, Sí. porque está la presunción de inocencia. Me contaba una persona que se fue a una película, a un cine, acá, y era obligación, por ejemplo, dejar el teléfono, el celular. Sí. Nos O sea, pasó. si en el ámbito privado se puede hacer, digamos por una cuestión comercial, evidentemente, porque si no es como para que Claro, no el se tema de sacar piratee, claro. la copia pirata. Ese. ¿Y por qué en una cuestión tan importante también como las elecciones no se puede hacer? O sea, señor, por favor, deje acá su teléfono. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que hoy no hay legislación nomás. Importante la pregunta y coincido Ajá. acá con la colega justamente que hay que actualizar, ¿verdad? Se En trata el de eso. 96 celulares, o sea que no es que se No. utilizaban tanto, ¿verdad? Y es una cuestión de actualizar las normas electorales y ayornarnos a lo que son nuestros tiempos. Igual el punto, yo quiero insistir nomás, el punto es que la gente que legisla es la gente a la que no le conviene actualizar. Entonces, Ese es el problema. Es dejan juez, morir. juez y parte de eso. Claro, Esa vamos es a la ley. celebrar el centenario del Código Electoral y le conviene, o sea, Sí, todas sus nuevas mañas no están tipificadas, así sí, nomás. pero pensándolo así, digamos, ninguna ley se va Sí, sí, no, eso es cierto. ¿verdad? O sea, ni siquiera vamos a proponer, ¿verdad? Sobre todo la Imagínate que si les vamos- afecta directamente a ellos cuando Imagínate se si vamos a proponer candidatos. alguna ley, ¿verdad? O sea, igual hay que buscar una modificación. Claro, y hay no, mecanismos de 100%. presión para las modificaciones, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y Con levanta la esa mano. lógica por nos favor. hubiésemos salido IRP, por ejemplo. Sí. Tardó. Claro.
Sí, bueno, pues, pero, yo- sí, bueno, Pero yo digo que tiene que salir. Yo fui la que planteó que debe salir. Digo nomás que el motivo principal de la demora es el interés O sea, particular va a de quienes salir, están pero adentro. va a llevar su tiempo. Sí, Claro. de hecho, yo no sé si se planteó en algún momento la modificación del código. No, todavía no. Todavía no. La verdad es que no No sé. sé ni si hay organizaciones de la sociedad civil que han solicitado modificar estos Formalmente. elementos. Claro. Sí, Sí, siempre está en el tema de las discurso. listas sábanas, etcétera, etcétera. Eso sí, Claro, por ese eso es lado lo presionan, único que pero hasta la hoy- legislación Y en ahí sí. tenés después encuestas, tenés temas en la boca, una que va a tener otro tema, Ahora ¿verdad? tenés Una cantidad de un montón cosas que cosas, querés. transmisión de datos vía electrónica, o sea, ahora tenés Oh. un sinfín de situaciones. Igual de todas formas teniendo un aparato celular o un teléfono dentro del cuarto oscuro, está la presunción de que uno podría sacar una foto y demostrar que votó en... Claro, Sí. cumplí Entonces, contigo. Claro, así como también Puedes llevar ya- nadie puede garantizar que al bajar el teléfono marque el otro anule el voto. Por o sea, ejemplo. son cuestiones también ya Claro. muy finas. Vamos a hacer una pausa porque Es el día se más. vuelve loco ya vuelvo. Te voy a decir algo en el corte porque no te... Te brindamos las noticias. Te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo, el deporte, te acompañamos tus tardes con todas las novedades del día. Porque nos gusta acompañarte. Somos Radio 1, somos uno para todos. Toda la información del domingo, entonces Radio 1 y Grupo JD. Sí, señor, vamos a estar con una gran cobertura de Radio 1, de mi canal de la RPC y de Ñanduti también, por supuesto, con la información al instante. Y tenemos sorpresas que el viernes las vamos a estar develando para toda la audiencia. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi señora que me está viendo. Muy bien. Así que eso ya es un paso gigante. ¿eh? ¿Estás pidiendo permiso ¿Cómo? para el domingo? ¿Cómo, perdón? ¿Estás pidiendo permiso para el domingo? No, ¿por qué sí? Tengo que trabajar. Ni por eso, para ir a laburar. No. Ah. Para trabajo yo no pido permiso, para el resto sí. Ah, Muy ok. bien. Le mando un saludo muy Bien, grande ahí porque me dio- gusta ese título. Le mando un saludo muy grande porque me dio permiso ya para después del programa hacer alguna actividad por un tiempo limitado de 2 horas. Extracurricular. 2 horas. ¿Qué pasa, Carlos? Un Peralta se vuelve un loco periodo porque, de 2 porque horas. Peralta es un macho alfa con lomo platero. Nuevo casado. Sí. Un día vamos a hacer un debate amplio acá sobre. Sí, sí. Por favor. ¿Te das cuenta que te chicanea? Pero te voy a decir una cosa, nunca estuve en un programa con barra brava al costado que te estén gritando. Sí. ¿Te das cuenta cómo no Sí. existe la presunción de inocencia, Toto? Al muere te tiraron ahí, ¿viste? Bueno, Directo. Efren Silva estaba con nosotros. Efren, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, buenas noches a la teleaudiencia, a los compañeros del panel y también a cada uno de ustedes. ¿Cómo están observando ustedes, digamos, toda esta previa al proceso electoral desde el Partido Liberal? Bien, ya estamos prestos para las elecciones del próximo domingo. Los materiales ya a partir de mañana ya van a estar distribuyéndose en toda la República del Paraguay, en todo el territorio nacional. Bueno, queríamos sumar también al doctor González, que finalmente no está pudiendo llegar hasta nosotros, así que si llega en algún momento... Un se va a apoderado de sumar. la ANR. Apoderado de la ANR para que la gente Apoderado de sepa la quién ANR es. también, Se porque acopla. queríamos contar que queríamos estar con todos los estamentos hoy. Desde lo que estábamos debatiendo hace un rato sobre los delitos electorales, las penas electorales y demás, ¿cuánto finalmente influye el comportamiento de las autoridades de cada partido en estas internas para que eso se cumpla? Muchas veces puede estar la Fiscalía, puede estar el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero si las mismas autoridades partidarias no hacen su trabajo, eso es prácticamente impracticable, ¿verdad? Lastimosamente, nuestro sistema electoral, y más todavía en el terreno, en el día de las elecciones, las picardías están a la orden del día, ¿verdad? Y es ahí en donde el trabajo de los fiscales electorales, los encargados, de poder controlar, pero a veces cuesta controlar todo. Hay una... Igual se escapa, ¿verdad? Y a veces uno no Claro. quiere... Lo que voy a decir también, ¿verdad? Es denunciar porque está haciendo lo mismo en el mismo lugar. ¿Te Entonces, parece? Para el le otro, denuncio a Felipe, para el otro bando. llega la Fiscalía y me jode a mí que yo también a lo O sea, mejor estoy entre tratando de, bomberos ¿verdad? no se pisan la manguera. Claro, estamos tratando de Así equilibrar es. un poquito las cosas ahí y se te cae la Fiscalía y Luego chao, ¿verdad? fíjate este caso y a ver que está el apoderado del PLRA y están también los fiscales. Pero esto es con anuencia de la misma justicia. Estábamos hablando con justamente el doctor Efren sobre el pedido que hizo una de las listas del PLRA, ¿m? Que no figurara
la nómina de los candidatos a senadores, por ejemplo, que figuraba únicamente el nombre del candidato a presidente y suponete, y el resto no. Y la justicia electoral le dio el ok. Entonces yo pregunto, ¿cómo es esto? ¿A quién vas a votar entonces? O sea, ¿cómo es posible? ¿Es así o estoy equivocado, Efraín? El artículo 184 Sí. de la ley 834 en su inciso D establece colocar en un lugar visible uno o más carteles que lleven impreso el número de la mesa de sufragio Sí. para su rápida ubicación, así como carteles con los nombres de todos los candidatos para cargos, tanto unipersonales como pluripersonales, Ajá. en igual cantidad, separados por partidos, movimientos políticos y alianzas. ¿Y ahora? Dentro del PLRA, dentro de las internas del PLRA, el equipo joven solicitó una medida cautelar de urgencia y que extrañamente el Tribunal Electoral Primera Sala lo concedió. O sea que el próximo domingo en las internas del Partido Liberal no se va a tener en las mesas el listado de los candidatos, ¿verdad? Y es una situación lamentable, ¿verdad? Porque se está violando aviesamente el Código Electoral. ¿Y eso No, qué? no estoy entendiendo un poco. ¿Cuál es el la objetivo? precisión, Yo tampoco, Me perdí un Esconder. poquitito. Simple. La lista de los candidatos a presidente está porque presidente y vicepresidente, eso obviamos. La lista de senadores es, para votar uno tiene que elegir Poner- la lista. Claro, El número de lista. ese es en el boletín de voto. Sí. Pero en el local de votación, en cada mesa, Que está exhibido, con un pues. cartel se tiene que Ahí estoy exhibir entendiendo, claro, ya. el nombre de cada uno de los... Claro, de la los- lista de con los integrantes. Claro, 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 sí. claro. Claro, no, ahora estoy Y eso es lo que no va a haber. Eso no va a haber porque el equipo joven, reitero, recurrió al Tribunal Electoral Primera Sala. Lo que pasa es que esa lista la como para esconder. No, No, pero es cierto. Sí, es cierto. Pero eso puede ser causal de anulación de la elección, pero- por ejemplo. No, ¿Y causal... cuál es la otra razón? Realmente yo Y presumo mira, que quieren acá lo que porque- cabe Yo es creo que una debería denuncia por prevaricato en contra de los miembros del Tribunal Electoral de la capital Primera Sala, como ¿Pero qué es lo que dice cuál es el argumento del Ah, ¿por qué del ellos, escrito? porque ellos justifican o qué argumentan para no exhibir? ¿Por qué no quieren orgullosamente Mira, exhibirle a su estos son- candidato? Mire, Este es nosotros nuestro equipo. hemos recibido solamente La el resolución. AI, el auto interlocutorio, por el cual el tribunal ordena el retiro de esos carteles. Y eso No, sería tampoco para van a todas las, apelar. eso sería para todas las listas, no solamente las de ellos. Claro, claro. Pero O ahí sea, hay, tampoco van a apelar, o sea, nadie va a apelar, eso se tiene que cumplir. No hay Pero ahí una hay algo instancia. más. Mira, entonces. si se llega Porque- a apelar, o sea, Sí. de hecho que se va a apelar, pero no se va a resolver para Para el el domingo. Para el domingo. Pero, los Efren, ahí plazos. hay, para no ser tan simple nomás en el decir, o sea, queremos tapar, ¿verdad? Porque en realidad, del otro lado, Sí. del lado del efrainismo, tenés como 13 listas de senadores, corregime vos, 15, 15. Y el allanismo 13, tenés 13. una sola. Sí, así es. efectivamente. En realidad les conviene, o sea. Le conviene a todos. Y sí. Y la una verdad que estrategia. a No, lo mí que pasa en es que ese viola, caso pues, me quiero el pelota, código. pues, no entiendo un poco No porque la mecánica. al ¿verdad? contrario, sectorizás por tu voto. Te voy a decir yo algo que no tiene nada que ver con lo legal ni nada, ¿verdad? Claro, no, y por eso entiendo la técnica. Atás, O sea, cerrás tu voto. A lo mejor Efren me va a odiar por lo que voy a decir, pero o sea, es lo que tenés como recurso, ¿verdad? Y por otro lado, tener una dispersión de votos de la gran 7, ¿verdad? Para mí. claro, sí, lo haces más mano a mano, digamos. Claro. de Acá, alguna forma. acá es sencillo, acá Podría- es sencillo. Existe una línea dentro del Partido Liberal Radical Auténtico que, así como dijo la compañera de ustedes, es como para esconder la lista, ¿verdad? No, lo que yo digo es que ellos están buscando esconder, o sea, para eso pidieron eso. Claro, de hecho que están Me imagino que incidentando, quieren todo el esconder. proceso están incidentando. Todo el proceso, cualquier cosa están incidentando. A ver, O haciendo sea, es hipótesis, muy raro nomás que hagas publicidad de tus candidatos y No, pero después pidas que haciendo- no aparezcan. haciendo una ¿verdad? hipótesis dentro del marco, pues, no conozco el escrito. que mira un poco en el escrito, ¿verdad? En sus argumentos, ¿verdad? Ajá. No conozco el escrito en sus argumentos. Pero tomando un poco la postura de Felipe, no estoy diciendo que sean
exhibibles los candidatos del equipo. No, nadie entra en esa cuestión. No va por ahí, ¿verdad? En ningún lado. Ahora, yo si voy a una elección de ese tipo, donde hay 13 o 14 listas de senadores de un lado y solamente un candidato a intendente, del otro hay una lista de senadores apoyando al mismo Presidente. candidato, yo preferiría que no se muestren, no para esconder los míos, sino para esconder los otros 13. Claro. Pero Entonces, insiste. a lo que Ese es mi voy punto. es, Claro. entonces a lo que voy es, voy a votarle a la lista, al Conocida. primero, y después voy a decir, a ver un poco, Efraín, no le voy a votar al que sea el de la misma lista. Entonces vas equiparando el voto en vez de decir quiénes son los otros, y los otros no sé. Sí, Claro. así mismo. Los otros 13 no sé. Así mismo. Pero más allá que esconder los míos, quiero esconder el de los demás, ¿verdad? Pero esconder lo al grave, Claro, lo- esconder al fin, claro. Lo grave acá y lo que deja un precedente que puede ser nefasto para el endeble para nuestra democracia que tenemos en nuestro país es de que se está conculcando normativa en donde ordena la Exhibición. que se Claro. exhiba el cartel en forma imperativa la ley. Acá están no los dice- fiscales, a propósito, ¿verdad? Claro. Nosotros que estamos, ya que nosotros estamos claros, ¿verdad? Nosotros sí que estamos debatiendo. Iba De que repente, ahí está de lo- repente vi la luz en lo que medio de pasa tanta que- escenografía, ¿verdad? La- ¿De qué situación estamos hablando acá? La verdad que para el rol que fuimos invitados, o sea que no somos especialistas nosotros en cuestiones partidarias o cuestiones No, de internas del desarrollo de las Porque esto es elecciones. reglamento interno. ¿verdad? Sí, es una Claro, de es la ley código. electoral, Sí, pero código. nuestra el código función, nuestro electoral, rol, Sí, juzgado directo. La relación. nuestro rol es como fiscal y hablamos de los delitos y falta. Mal podría yo opinar sobre las cuestiones ¿Pero ya qué del dice proceso electoral. La ley en específico habla de lo que está mencionando Efraín, que hay que mostrar efectivamente en Sí, cada eso mesa dice. una lista de... Es que habría que ver cuáles fueron los argumentos utilizados por la otra Claro. parte. Pero la Sí, pregunta ¿cuál es qué fue? dice la ley nomás, el argumento no tenemos. Y ¿Qué leyó dice la ley recién el, Sí. el autor. Bueno, ya muy Eso claro. es lo que Que dice, se ¿verdad? exhiba. Eso habría que contrastar con la resolución. Claro, que Así dijo el antemano, juez dijo. al dictar su... Claro, no ¿cómo? conociendo la resolución del Claro. problema. Vamos a buscarla ahora, vamos a hacer una pausa. Tienen 2 minutos de tiempo para buscar, por favor. esa- Ahí producción va a sacar un ratito. Ok. Con su agilidad acostumbrada. Sí, y el 5 de enero, No. el 25 llega. Sí, vamos a la ¿De pausa y ya Reyes? volvemos. Estoy entrando casi en una clase de la facultad y acabo de tirar un caso para los alumnos de esta clase. Están investigando entre ellos. Pero tengo que Y decir hay- pero hay que buena conseguí no- la resolución en Claro. menos de 2 minutos. Pero de Bien todas ahí, formas, tengo que María. Tengo decir, libre. para los alumnos de esta clase tengo que decir que hay una buena noticia. Tiene un bono. Y la buena noticia es que saquen una hoja en blanco y vamos a tomar un examen. Mentira. Vamos a dejar este trabajo práctico Para la semana que viene. ya para la próxima semana, ya con... Claro, Alea y- ya está, dijo, Alea, bueno, estoy tirando todo lo que aprendí en la facultad, lo poco que aprendí, ¿verdad? Lo poco que aprendí ya estoy tirando así por buchitos, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Alguna consideración final que quieran hacer para la gente que está viendo sobre los recursos que tienen ustedes para los electores este fin de semana? Sí, que pueden encontrar en la Fiscalía garantía de que se le va a recepcionar las denuncias que realicen ellos en los distintos puntos del país o en el centro de monitoreo, que no va a haber distinción de color, de localidad, etcétera, etcétera. Que Efraín le puede constatar también y otras personas que la Fiscalía siempre atiende los casos, los distintos casos que llegan a su conocimiento. Entonces no va a haber una distinción, ya sea la Fiscalía esto o lo otro, sino que estaremos con distintos medios para poder obtener la información. Como les había dicho hace rato, internet, teléfono, Twitter, redes sociales, etcétera, etcétera. No va a haber obstáculo alguno. ¿Qué Con número tal de pueden que nos llamar? llegue ¿A la qué noticia. número? Sí, 0986-630-203. Luego está el 454-611. Luego tenemos la línea 474-373 y 374. Y que voy a estar pasando justamente también a la productora, que al día Rivarola recién la acabé de pasar un blog de listado de números. Para que tenga todo Sí, a para que puedan disposición. también, o si quieren Genial. pasar por el Zócalo, Y tienen lo vamos a hacer también a lo largo de toda la jornada de mañana para poder Sí, tener amerita, eso, amerita. ya que estamos ahí muy cerca del proceso, Rodrigo. Y más que nada, instar a las personas, a los ciudadanos que vayan y hagan ejercicio de derecho, ¿verdad? Y que estamos acá más en carácter preventivo para que las personas conozcan y diferencien los delitos y las faltas y evitar justamente cometer delitos o faltas del día y que no se contamine ese acto eleccionario. Porque una vez que se realice el delito, la Fiscalía tiene toda la estructura para intervenir. Pero la idea es que sean unas elecciones transparentes y que los ciudadanos vayan y hagan ejercicio de su derecho. Muchas gracias, fiscales, muy amable. Efrem, ya que nos estamos partiendo hacia el inexorable final, estoy casi poético, ¿verdad? Sin vuelta. Sí, que haya una participación activa de los electores. Vayan a depositar su voto por su candidato de preferencia.
que estas elecciones de abril próximo, que comienza ya con estas internas, es en donde se va a definir dos modelos de país, en donde va a ser importante que el electorado pueda tomar su determinación a través de sus votos. Muchas gracias, Efraín. Bueno, nosotros vamos a, por supuesto, a seguir con la programación de Unicanal y ustedes saben que este fin de semana hay una gigante cobertura de Unicanal, la RPC de Radio 1 y Radio Ñandutí, por supuesto. Señores, nos vamos retirando. Pedro, ¿el domingo qué haces? Y voy a estar en la cobertura, che. Vas a estar en la Bien. cobertura. Con un poquito de alegría, Pedro. Va a estar por la mañana y después vas a viajar seguramente Ponele poco para el de cierre de la onda, jornada al Fernando. exterior, No creo, güey. a Miami, a algún lugar cercano. Va a Para No, uno. descansar. voy a estar en el país. Ah, Voy a estar disponible. Raramente. Bueno, Mariana. Vas a estar en línea. Voy a estar siguiendo las elecciones, viéndoles a ustedes. Bueno, Felipe. Vamos a laburar Minuto acá. a minuto. Vamos a laburar. ¿Alguno va a trabajar lo mismo? Les voy a ver a ustedes minuto a ¿Sí, pues? minuto. Zafó ella. O sea que, una vez más, ¿Ubicás a Zaffaroni? una vez más, el hija hombre de- que entró por el portal de escuela graduada, número, fui yo el único boludo que entré. No, yo también. Ah, ¿vos también? Sí. Ah, por lo menos vamos a ser más de... Bien, fuerte. Somos mucho más que dos. Sí. Dígale, porque nosotros nos vamos a encontrar mañana en una edición más de Sin Vueltas, por supuesto. Hasta mañana, Elías. Te tengo que decir algo al terminar el programa. Chao.